Ahora con ustedes, Tiempo de Estudio Maná. Bien, mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo de estudio bíblico devocional. Su hermano Pastor Roberto Alfaro les saluda y les doy la mejor y cordial bienvenida. Vamos ya a nuestra cuarta semana del tiempo de estudio bíblico en el Parashá de esta semana, estudiando el tema Vayerá. Y él se apareció. Muy bien, estamos en la apasionante historia en la vida de Abraham. Ya hemos visto en los primeros textos sobre su vida, su trayectoria, la salida de la ciudad de los caldeos, toda su trayectoria con respecto a su padre Taré, el viaje a Aram, viene allí las promesas, sal de tu tierra, de tu parentela, y nos ubicamos puntualmente en una expresión muy importante, y es precisamente aquella palabra que el Padre Eterno le entrega a Abraham diciéndole: a una tierra que te mostraré. Y sobre ese punto particularmente quisimos resaltar el enfoque de la parashá anterior, hablando precisamente de la importancia de esa tierra. Capítulo 16 nos habla de la historia, también muy conocida, no entramos a profundizar en ella, la historia de Agar. Recordemos a Agar, hija de Faraón en Egipto, es una princesa, viene a ser como una asistente, una sierva de Sara. A su vez, cuando se encuentra la situación de esterilidad de Sara, que ya pues de hecho se conocía su esterilidad por años, nos encontramos ante una situación típica del momento y de la cultura. ¿Cuál es? En este evento, el esposo, y aquí lo vemos a solicitud directamente de Sara, habla a Abraham y le pide allegarse puntualmente a Agar, y de esa relación entonces encontramos la historia de Ismael. Esto nos lo narra el capítulo 16, solo lo quiero mencionar porque evidentemente no podemos desconocer, no podemos ignorar que este primer hijo de Abraham, a solicitud de la época, de la cultura, de la forma, del estilo de vida, no era precisamente lo que veremos en el parashá de esta semana, Vayerá, que tiene que ver precisamente con la promesa del nacimiento del hijo de Abraham y Sara ante la imposibilidad, ante la dificultad y ante todos los contras posibles. Allí encontramos la palabra profética, y este es el tema con el que damos comienzo en esta semana. Muchísimas gracias a todos ustedes, mis amados hermanos, por acompañarnos, por participar con las tareas, por sus mensajes y todos sus comentarios muy agradables, muy dignos de personas conocedoras de la palabra, edificantes mejor. Vamos por favor esta semana en el libro de Bereshit, Génesis, capítulo 18, verso 1, y avanzaremos en la medida de lo posible hasta el capítulo 22, verso 24. Tocaremos algunos temas en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 4, verso 1, y en el capítulo 1, verso 37, y estaremos también en el libro de Lucas, en el capítulo 4, en el libro de Lucas, en el capítulo 17, versos 26 al 37, acompañaremos el tema ya en el Brit Hadacha también, con el libro de Romanos, capítulo 4, verso 13 al 25, y capítulo 9, del verso 6 al verso 9. Estoy mencionando estos textos porque en el evento de que no los podamos alcanzar a leer en su momento, por favor usted téngalos presente, le pido hágalo en casa. Libro de Hebreos, capítulo 11, verso 3 al verso 19. Hoy en nuestra introducción, en la primera jornada de nuestra cuarta parashá, entonces vamos a hacer lectura. Me es muy importante, por favor, que siga la lectura de este primer texto que vamos a desarrollar, porque en la lectura de hoy entenderemos
verificaremos con discernimiento y claridad una historia que hemos conocido, sobre la cual hay muchas inquietudes, muchos comentaristas, estudiosos de la palabra, tienen sus apreciaciones al respecto, y es importante que tengamos presente algo para introducir brevemente el tema. Una de las historias en lo personal más apasionantes que conozco y que ha llamado mi atención siempre en el estudio bíblico es precisamente el tema de esta semana. Abraham se encuentra en su casa, en su tienda, en el encinar de Mamré. Aquí el encinar de Mamré hace referencia a unos robles, a unos árboles. Allí en ese lugar, en ese encinar, viene el proceso de la circuncisión, y todos recordaremos cómo, estando allí, es lo que vamos a tratar en la lectura en detalle, aparecen tres hombres. Al decir digo tres hombres, tres personas, tres seres humanos. Y hemos hablado de una visita angelical, una visita totalmente celestial, pero sin embargo, estos hombres, los malacos, los malachim, los ángeles, si eran visita celestial, vemos cómo ellos van a consumir alimento. Él les lavó los pies, les invitó a pasar a su casa. Entonces, ¿qué es todo esto que tenemos allí? Y observen que el título de la parashá precisamente es Vayerá, que significa puntualmente, y él se apareció. ¿Y él quién? Obviamente el Padre Eterno se le apareció. Sin embargo, nos encontramos, por ejemplo, con un texto en el libro de Juan, en el capítulo 1, verso 18, lo veremos en el transcurrir de la semana, solo lo quiero mencionar. Libro de Juan, capítulo 1, verso 18 nos dice: nadie ha visto jamás a Dios. Entonces, ¿quién se apareció en el capítulo 18 de Berechit? Vamos entonces a la lectura. Dice la palabra, observen, después le apareció Yahweh en el encinar de Mamré, estando él, Abraham, sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Este primer verso, este primer pasuk que estamos considerando del capítulo 18, nos entrega una información importantísima. Es una expresión tan sencilla, pero su contenido es inmensamente importante. Observen, nos dice que estaba Abraham sentado en el frente a su tienda, en su carpa, y nos dice que estaba en medio de un día de extremo calor. Muy importante esta expresión extremo calor o un día muy caloroso. Cuando hablamos de un día muy caloroso, aquí entendemos que hay un extremo, el nivel alto de la temperatura. No sé si usted ha podido vivir esas experiencias. Nosotros en este lugar, en los Estados Unidos, en Carolina del Norte, donde nos encontramos, les quiero decir con todo mi corazón, amados hermanos, que cuando estamos en las épocas de verano y tenemos temperaturas sobre 100, 105 o 108, creo que es lo máximo que hemos podido llegar, 8, 110 grados Fahrenheit, déjenme decirles, amados, que realmente es una temperatura en la que particularmente para mí es muy difícil soportar un nivel de temperatura tan alto. Yo me admiro profundamente de tantos hermanos de nuestra comunidad latina, hispanoamericana, que deben estar haciendo tantos labores, tanto trabajo afuera en el sol durante todo un día, expuestos en trabajos de jardinería, de las yardas, la construcción y muchas otras cosas, en una temperatura tan extremadamente alta. Son trabajos forzados y además, repito, con estas temperaturas son procesos muy difíciles. Ahora, lo quiero mencionar solo porque en este capítulo la información que nos entrega del día caloroso tiene que ver con un antecedente que lo encontramos justamente en el capítulo 17 y fue con el tema que cerramos el parashá anterior. Observen, vamos a considerarlo. Era Abraham de 99 años, dice el capítulo 17 aquí en Berechit. Observen, 99 años de edad
Estamos hablando que un hombre a esa edad, a esos 99 años, pues era una persona mayor, no era por supuesto un anciano inválido, ni mucho menos, era una persona bastante avanzada en edad. Pero a esa edad, a los 99 años, dice la palabra, le apareció Yahweh y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto, sé íntegro. Vimos esta expresión de integridad cuando tratamos el tema de Noaj, cuando dice la palabra que Dios halló gracia en Noé. Hablamos de dos expresiones: un hombre sadik, un hombre justo, y un hombre tamín, un hombre íntegro. Esta condición de integridad la adquirió después de pasado el diluvio. Una vez sale del arca, vamos a decirlo, sube de nivel a ese nivel de integridad. Aquí el Shaddai se presenta, esta expresión es muy importante, el Shaddai se presenta a Abraham y le habla puntualmente diciéndole que ande delante de mí y sé íntegro. Observen esta expresión, integridad. La palabra integridad encierra, tiene un contexto, un entorno en todos los aspectos de la vida. Integridad. Integridad, aquí vamos a tener que incluir las ordenanzas, los mitzvot, el comportamiento, la obediencia, la fidelidad, la honra, la gratitud. Todos estos elementos que hacen que una persona sea íntegra. Íntegra, repito, en el sentido de la palabra. Ahora, verso 2 dice: y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró su rostro, y Dios habló con él diciendo: he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes. Por favor, esta expresión muchedumbre de gentes, en el original hebreo nos dice de goín, de los goín, serás padre de los goín. Los goín nos habla en una traducción mejor al español de los gentiles. Serás padre de mucha gente que serán los goín. El gran, decir, recuerden las bendiciones que mencionamos, las 7 bendiciones anteriores: engrandeceré tu nombre, haré de ti una gran nación, y serás de bendición a las familias. Aclaramos el término todas, en el sentido de que no todas las familias, sino cualquier familia que viene y reconoce a Yeshua HaMashiach, entonces en ti, una vez sean bautizados, en ti serán benditos, en ti los recogeré, es propiamente la expresión. Ahora, no llamarás más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham. Abraham, aquí esta expresión Abraham tiene que ver con la adición de lo que sería Yod Hei Bat Hei, la Hei que se incorpora al nombre de Abraham, en el español la H, Abraham, y esa Hei, que es esa participación, puedo decirlo de esta manera, como Dios ahora se incorpora en el nombre y en la vida de Abraham. Pero atención, viene el verso 6, bueno, no me voy a detener en lo que ya vimos la semana anterior, pero lo estoy resaltando por lo siguiente: viene el pacto, y es importante que recordemos que a los 99 años, puntualmente, Abraham entra en el tiempo de Brit Milá. Brit Milá, que significa el tiempo de la circuncisión. ¿Por qué menciono esto nuevamente en detalle? Porque la circuncisión en el pacto con Dios nos establece a un hombre de 99 años en una edad avanzada, en un proceso de circuncisión, en una cirugía tan extremadamente delicada, sin los requerimientos técnicos posibles que tenemos en la actualidad, ni anestesia, ni una cirugía específicamente determinada, ¿cómo puedo decir? De tratamiento quirúrgico. No,
Entonces, vemos que la situación de Abraham es una situación muy delicada, teniendo en cuenta la edad y teniendo en cuenta en sí lo que era propiamente la circuncisión. Y esto con mayor razón lo vemos aquí en el capítulo 18, verso 1, cuando nos dice que estando en un día de extremo calor, y esto sucede al tercer día de haber sido circuncidado precisamente Abraham. ¿Por qué es importante el tercer día? Usted sabe perfectamente que el tercer día en el contexto bíblico tiene un gran número de valores importantes, entre ellos y al tercer día, el tema de resurrección. Pero particularmente en la circuncisión, el tercer día es considerado el día de mayor dolor en el varón en el proceso de circuncisión. Entonces, apenas estamos considerando el capítulo 18, verso 1, y entendemos, en un día tan extremadamente caluroso y al tercer día de circuncisión, más la edad de Abraham, todos estos tres elementos eran elementos, si puedo decirlo, bastante preocupantes incluso para la salud del mismo Abraham. Su edad, el valor de la temperatura tan alta, y número 3, el proceso del máximo dolor. Pero sin embargo nos dice que allí estaba justamente Abraham. Verso 2. Y alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él, y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra. Por favor, le voy a pedir algo especial. Subraye, miró y vio 3 varones. Esta expresión 3 varones, estamos entendiendo 3 seres humanos, repito, 3 personas. Vio 3 personas. ¿Por qué al ver a estas 3 personas, Abraham, dice la expresión del capítulo, verso 2 del capítulo 18, corre? Está en un tiempo de circuncisión, está en un momento de máximo dolor, está en un momento de máxima temperatura, pero al ver a estos 3 varones se incorpora. Dice que estaba sentado, se levanta, se coloca en pie y sale, corre hacia ellos y dice, y se postró en tierra. Por favor, observe que aquí hay algo muy importante en esta expresión, se postró en tierra. Veamos. Si fuesen ángeles, es decir, una visita celestial, lo primero que los ángeles hubiesen hecho, y lo vamos a ver por textos bíblicos posteriormente, es que no hubiesen permitido que Abraham se postrara en tierra. Esa primera circunstancia no la hubiesen permitido. Por lo tanto, la pregunta es, ¿por qué se postró Abraham en tierra? Repito, si estamos hablando de una visita angelical, celestial, los mismos ángeles no le hubiesen permitido a Abraham hacerlo. Por lo tanto, entonces nos está indicando que al postrarse en tierra no lo estaba haciendo simplemente por considerar una visita angelical, sino porque evidentemente él reconocía la presencia del Padre Eterno, el Dios Todopoderoso. Amén. O sea, no se puede estar inclinando frente a la posición de los ángeles, sino que la única manera de inclinarse obedece a postrarse frente a la presencia del Padre Eterno. Muy importante este punto, lo vamos a ver en el transcurso de semana con más detalle. Por ahora, en la introducción de hoy solamente estamos haciendo una lectura y alguna pequeña observación sobre los puntos que estamos leyendo. Verso 3. Y dijo, ¿quién dijo? Abraham dice, Señor, este Señor, por favor, préstele mucha atención porque es una expresión en singular. Señor, se dirige, hay 3 personas frente a él, pero sin embargo su primera expresión es en singular. Señor, no dijo señores, o ángeles, o malaj, o siervos de Dios, hombres de Dios, o enviados. No, dice Señor. Una expresión en singular. Si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego, no pases de tu siervo. Hay comentaristas bíblicos respecto a este punto y nos mencionan detalles interesantes como estos. Ustedes ya conocen los hermanos que vienen estudiando
con nosotros en cuanto a estudio bíblico devocional se refiere, o en cuanto a estudio bíblico maná, también en los diferentes estudios que tenemos, como hemos hablado del tema de los midrash. Los midrash son algunos estudios que complementan estas historias, muy interesantes por demás, pero que es importante que recordemos que si bien es muy interesante la lectura de los midrash, es muy importante que tengas presente que no lo que dice el midrash es la verdad. Es decir, repito, en el midrash hay historias muy interesantes que los estudiosos, los sabios de estos textos bíblicos han profundizado, han escudriñado y los escriben y nos dan una idea o nos complementan una idea mucho más interesante de lo que posiblemente nosotros podamos alcanzar a discernir, pero siempre con una precaución, siempre con algo muy importante. Recuerda, nos debemos ceñir única y exclusivamente al texto bíblico, lo que está escrito y lo que podemos corroborar con la Biblia, no con el midrash. Los midrash, repito, son interesantes, pero no son bíblicos. Por lo tanto, no podemos hacer del midrash una enseñanza, no podemos hacer del midrash una predicación, no podemos hacer del midrash la palabra, pero sí nos da algunos, repito, puntos interesantes que podemos considerar. Por lo menos nos permite tener cierta luz respecto a los detalles. Por ejemplo, en uno de los midrash dice que Abraham, siendo un hombre extraordinariamente bondadoso, extraordinariamente dado a compartir la enseñanza de la Torá, particularmente, siempre estaba atento en la puerta de su casa para que cualquier persona que cruzara frente a ella, él siempre le invitaba a venir a pasar porque traía para ellos alimento, traía para ellos agua, traía para ellos lavar los pies, es decir, con el único propósito de ¿qué? Con el único propósito de poderles compartir a estas personas que la palabra, la Torá, la enseñanza y hablarles del único Dios todopoderoso Hashem. Entonces, nos dicen cómo estaba Abraham justamente frente a esa tienda, a su casa, en su carpa, a la expectativa de quién podría pasar. Y es cuando aparece la visita de estos tres hombres. Luego veremos entonces quiénes son. Verso 4. Dice, que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies y recostaos debajo de un árbol. Y traeré un bocado de pan y sustentad vuestro corazón, y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron, haz así como has dicho. Observen lo interesante, haz así como has dicho. Entendemos que si fuesen los seres celestiales, angelicales, los malajim, entonces la pregunta es, ¿consumen ellos alimento físicamente? Aquí se habla de pan, aquí se habla de limpiar sus pies, de lavarle sus pies, se habla de tener un tiempo de descanso, de la sombra, en medio de este fuerte calor, de reposo, y ellos dicen, así como tú has dicho, así lo vamos a hacer. Verso 6, entonces Abraham fue deprisa, y observen que aquí, repito, estas expresiones tan pequeñas son muy importantes. Fue deprisa. No pierda por favor de vista un solo momento que Abraham está en el tercer día de circuncisión, que es un hombre de 99 años y que se considera el día de mayor calor, además de ser el día de mayor dolor después de esta circuncisión. Sin embargo, vemos cómo para Abraham esto no tiene ninguna importancia, es decir, él tiene un día normal. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda, a su casa, vamos a decirlo así, a Sara, su esposa, ya no es Sarai, recordemos que también fue cambiado su nombre, ahora Sara, y le dijo, toma pronto 3 medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Y corrió, sigue corriendo Abraham, y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerrito tierno y bueno y le dio al criado y éste se dio prisa a prepararlo. Observen que quien se encarga de atender en todo momento la situación de estos hombres
de estos visitantes, si puedo utilizar la expresión, es precisamente Abraham. O sea, no hay un siervo allí con Abraham que sea el que atiende, el que lleva, el que trae. No, Abraham está tomando la dirección de todo lo que está sucediendo en su casa. Él es el anfitrión de su casa. Él es quien coordina los más mínimos detalles. Él es quien propone a sus invitados su bienestar. Él se ocupa de cada detalle. Él corrió a su, ¿cómo se dice? A su establo. No, los establos son a los caballos, ¿verdad? Él corre hacia el corral de las vacas y escoge entre sus ganados, dice la palabra, un becerro tierno, y lo trae a uno de sus criados, y éste se da prisa a prepararlo. Pero todo lo hace Abraham. Recordemos nuevamente lo que está sucediendo en este tercer día, en este lugar de alta temperatura y en un momento de máximo dolor. Ahora dice, verso 8, también tomó mantequilla y leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos, y él se estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. Este comieron nos está mostrando que estos hombres son evidentemente eso, hombres, seres humanos de carne y hueso, comieron. Y le dijeron, ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió, aquí en la tienda. Entonces dijo, por favor, observa esto. Este verso es muy importante. Quiero que usted vaya por favor a su Biblia. Le quiero pedir de manera especial papel y lápiz. Subraye por favor este verso, porque es extraordinariamente importante para el tema que vamos a desarrollar en esta semana. Observe. Voy a leer nuevamente el verso 9. Y le dijeron. Él dice, y se puso delante de ellos, y él estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. Aquí está hablando de los tres hombres. Abraham estuvo con estos tres hombres debajo del árbol, comieron, reposaron. Y le dijeron, los tres hombres le dijeron, ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió, aquí en la tienda. Entonces, verso 10, entonces dijo, observen esta expresión, entonces dijo, no dice, entonces le dijeron. Observen que el verso 10 no está en plural. El verso 10 está en singular. Entonces dijo. ¿Están captando esta lectura? De cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí, Sara tu mujer tendrá un hijo. Esta expresión aquí, tiempo de la vida, es una expresión muy interesante, porque aquí este punto, entonces dijo, por favor usted subráyelo en su texto, subráyelo, entonces dijo. ¿Quién dijo? Son tres hombres. Abraham está con ellos, bajo la sombra de este árbol. Han comido y están reposando. Entonces ellos le dijeron, Sara, tu mujer, ¿dónde está? Oh, aquí en la tienda. Está aquí en el interior, en la carpa. Muy bien. Entonces dijo, por favor coloque ahí una notica que diga, entonces dijo ¿quién? Adonai dijo. Entonces Adonai dijo, porque aquí vemos la presencia de Dios con Abraham. Entonces Adonai dijo, de cierto volveré a ti. Y según el tiempo de la vida, esta expresión, el tiempo de la vida, quiero que las tengas muy presente porque tiene que ver con una palabra que ya vamos a conocer más adelante en Levítico 23. Estas son las celebraciones, estas son las convocaciones que el Padre Eterno determina para el pueblo. Veámoslo, voy a Levítico 23. Yo creo que por
en este nuevo ciclo que estamos desarrollando. Es la primera vez que menciono Levítico 23. Y si usted contabiliza en el transcurso del ciclo durante todo el año cuántas veces voy a repetir Levítico 23, no sé cuántas veces lo vamos a hacer, pero sé que son muchas, en muchas ocasiones. Levítico 23 es fundamental en todo el proceso del estudio de los parashot durante todo el año. Habló Yahweh a Moisés, estoy leyendo Levítico 23, diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: las fiestas solemnes de Yahweh, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. Y aquí recordamos cada una de las celebraciones, 7 celebraciones, las 7 convocaciones, y la palabra aquí es moed. Las santas convocaciones son unas citas divinas que Dios establece a lo largo del ciclo de este año para que en cada una de ellas, cuando nos reunamos, si usted recuerda lo que es una menorá de 7 brazos, y en cada uno de los 7 brazos tenemos cada una de las santas convocaciones. Entonces, aquí en esta expresión, en el tiempo de la vida, hace referencia en lo que una persona tiene la posibilidad de vivir. O sea, hay un tiempo de vida para el caso de un bebé, en el caso de una pareja, 9 meses, en el caso de un animalito hay un tiempo de vida establecido. En el tiempo de la vida hay una cita, hay un moedín, hay una celebración establecida, hay un tiempo establecido. He aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Hay una promesa en esta visitación de Dios a Abraham en el encinar de Manred. Hay una promesa de vida. Hay una promesa que rompe absolutamente toda mentalidad, que rompe absolutamente todo concepto de hombre, todo pensamiento humano, técnico, médico, tecnológico, lo que sea. Una mujer, dice la palabra, que siendo estéril, aparte de ser una mujer estéril, ahora, dice el texto, ha cesado el periodo normal de la mujer, por lo tanto, es una mujer además de edad, y todas las posibilidades de que Sara pueda engendrar un hijo son absolutamente imposibles, humanamente. Desde el punto de vista humano, desde el punto de vista del hombre, es imposible que Sara pueda tener la posibilidad de dar vida a través de un hijo. Pero no solamente ella, sino que además encontramos a Abraham, un hombre de 99 años. Pero aquí hay una respuesta extraordinariamente importante. En este punto del verso 10, cuando viene la promesa del hijo de la promesa, y aquí Adonai le habla a Abraham y le indica lo que está por venir, es interesante recordar que esto se sucede precisamente a los 99 años, justo al momento de la circuncisión. Es decir, justo al tiempo del Brit Milá. ¿Por qué tan importante este momento? Porque ahora Abraham, no solamente su nombre ha cambiado, Dios, Hashem, ha cambiado el nombre de Abraham, sino que adicionalmente ahora él entró en Brit Milá, lo que significa que su vida ya no es la vida que traía de los caldeos, de la idolatría, de dioses paganos, de toda su cultura y de todo su pasado, sino que ahora se convierte en el primer hombre en ser circuncidado y se convierte en un hombre en un nivel más alto, hablando desde el punto de vista o desde el sentido totalmente espiritual. Ahora no es Abraham, ahora es Abraham, y ha sido incorporado en la palabra, en el hebreo, la palabra Hei, el Yod Hei, Bad Hei, ahora se incorpora a la vida de Abraham. Por lo tanto, ahora Abraham en una condición, si puedo decir, sí, más elevada espiritualmente. Ahora es cuando Dios se presenta con él, Dios le habla, Dios le entrega una promesa y le indica que, contrario a todo pensamiento humano,
ahora él va a generar vida junto con su esposa, a quien ama, y viene la promesa de Isaac. Pero también aquí se sucede algo muy interesante. Sara está ubicada en la tienda, en la cocina, escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Esto es muy interesante, hermanos. Estos datos en la lectura, creo que si los pudiésemos graficar, podríamos comprender un poco mejor el texto. Usted podría hacerlo en casa, pero quiero que entendamos esto. Adonai habla a Abraham y le dice: en el Moed, en el tiempo de la vida, Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Inmediatamente el texto nos dice: y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Es decir, aquí está la tienda, aquí está Abraham, aquí está Adonai, y Sara escuchaba. Lo que quiero significar aquí es que, sin lugar a dudas, según el texto que estamos leyendo ahora mismo, había una voz audible que la escuchó Abraham, y por supuesto dice el texto que Sara escuchaba la conversación. Es decir, esa presencia de Adonai, esa voz estaba ahí, y no solamente esa voz la escucha Abraham, sino que aquí es importante resaltar que esa misma voz, ese mismo mensaje lo está escuchando Sara. Y viene otro punto interesante, verso 11. Y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada, y Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Verso 12. Se rió pues Sara entre sí, diciendo: después que he envejecido, tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Qué texto maravilloso. Disfrute por favor esta lectura pausada y evaluando lo que estamos leyendo, porque Sara entendía, ya nosotros como pareja no tenemos ningún deleite. Para nosotros tener intimidad no tiene importancia. Para nosotros la intimidad es algo que definitivamente no nos produce ningún tipo de atracción. Soy una mujer vieja, anciana, y después de que he envejecido, ¿tendré deleite? Siendo también mi señor ya un viejo. Bueno, es una pregunta. Entonces, verso 13, Yahweh, Adonai, dijo a Abraham. Observen por favor que aquí la expresión en este texto, subráyelo por favor en el verso 13. Adonai dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara diciendo: ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Entonces, observen, recuerden que Sara está ¿dónde? En la cocina. Sara está en la cocina. Fuera de la cocina, vamos a decir, en el portal, en el frente, está Abraham. Y la voz de Dios está allí. Y dice, entonces Sara negó diciendo: no me reí, porque tuve miedo. Y él, ¿quién es él aquí? No habla de Abraham, ¿verdad? Y Adonai dijo: no es así, sino que te has reído. Es decir, en este texto del verso 15, 14, 15, en esta historia de lo que es la primera parte del capítulo 18, nos encontramos con que
Sara, al igual que Abraham, escuchan la voz de Adonai. Escuchan la voz de Adonai. Mucha atención. No pierda de vista, por favor, los tres hombres que están allí. Están colocados bajo el árbol, tomando la sombra, han consumido alimento, están reposando, y a la vez Abraham ahora escucha a Adonai, escucha la voz, porque recuerden, los ángeles le preguntan, ellos le preguntaron, ellos le dijeron, ¿dónde está Sara? Él dijo, esa expresión ellos y esa expresión él, una expresión en plural y una expresión en singular, es extremadamente importante. Yo, hermanos, la verdad, reposando un poco este texto y escudriñándolo y a veces cuando vemos las películas extraordinarias que hay sobre la vida de Abraham y de los hombres de la palabra, algunas muy bien documentadas con muy buen acercamiento a lo que está escrito en los textos bíblicos. Digo con muy buen acercamiento, hermanos, porque hay muchas series, y ahora incluso en televisión hay series que hablan sobre la vida de Moisés y sobre la vida del faraón y sobre la vida de los hombres de la fe. Pero ese tipo de series, telenovelas que se producen hoy con el único propósito de adquirir un rating o con el único propósito de vender un producto, por favor, tenga mucho cuidado con lo que usted ve. Hay algunas producciones bíblicas serias, muy bien documentadas, pero que sin embargo, pues muchas veces por razones de doctrina y de la misma palabra, las cambian, las alteran o las desvían. Y repito, es muy importante que cuando vemos una película, usted vaya con su Biblia, y si el protagonista mencionó esta palabra, usted confirme qué es lo que la Biblia dice para que no distorsione la experiencia. Pero haciendo mención a esta historia y básicamente para que podamos como cerrar la idea de nuestra introducción en el tema de hoy, recordemos que Abraham, aún desde niño, ya venía él escuchando la voz de Dios. Escúchenme lo que estoy mencionando, la voz de Dios. Vemos que en varias ocasiones Dios se presenta con Abraham y se presenta a través de la voz. Cuando estos tres hombres aparecen en el encinar, en el pórtico de su casa, de su tienda, y Abraham corre a ellos y se postra, es importante recordar que esta acción de postrarse no es una acción de idolatría a estos ángeles, sino es una acción de reverencia ante el Rey Supremo. Esto es importante que lo tengas presente. Lo que nos indica, por lo tanto, que Abraham reconoce. ¿Qué reconoce Abraham? Reconoce una voz. Una voz que le ha hablado en varios momentos y le dice: Abraham, ya no te llamarás más Abraham, ahora hay un pacto contigo y tu nombre será Abraham, número 1. Y le dice: vete de tu tierra, vete de tu parentela, vete de esta casa a una tierra que yo te mostraré. Y cuando vemos en este punto particularmente cómo Abraham reconoce esa voz, sea esa voz que está allí, esa voz que puede escuchar, o sea esa voz que sale de uno de estos hombres, porque recordemos algo, mis amados hermanos, vamos a ver en muchos textos bíblicos cómo Dios se presenta, Dios habla y se manifiesta de muchas formas. Podemos pensar que a través de estas personas o estos ángeles, Dios habla, evidentemente Dios habla a la vida de Abraham, y Abraham reconoce audiblemente que Adonai está aquí presente. Es muy interesante esto y podríamos tratar muchos puntos. La verdad, he estado revisando estudios, he estado revisando comentarios, he estado revisando muchas cosas que se escriben sobre este punto, y hay varias opiniones en varios sentidos. Quienes reconocen a Yeshua HaMashiach tienen una versión,
quienes no reconocen a Yeshua HaMashiach, como el caso del pueblo judío ortodoxo, pues obviamente tienen otra versión, etcétera, etcétera. Yo quiero ceñirme, por favor, con ustedes única y exclusivamente a lo que el texto bíblico aquí nos está narrando. Entonces vamos a cerrar diciendo lo siguiente, porque a partir del verso 16 se sucede algo extraordinariamente importante. Y los varones, aquí hay un plural, y los varones, observen que no dice los ángeles o los seres celestiales, nos habla de varones en el sentido humano. Y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándoles. Verso 17. Y Adonai dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él? Aquí observen que aquí nuevamente está la expresión todas las naciones de la tierra. Dios sabe perfectamente lo que va a hacer Abraham. Él ya le dijo, haré de ti una nación grande. Te bendeciré. A los que te bendigan, los recogeré, los tomaré. Serán parte de mi pueblo. Pero a los que no te reconocen, a los que no reciben a Yeshua, a los que no están con él, no los recibiré. Y ya Yeshua conoce todo esto. Verso 19. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Yahweh, haciendo justicia y juicio, para que haga venir a Yahweh sobre Abraham lo que habla acerca de él. Entonces Adonai le dijo: por cuanto el clamor de Sodoma y Gomorra se aumenta más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si ha consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y se apartaron de allí, por favor, se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma. Pero Abraham estaba aún delante de Adonai. Vamos a dejarlo hasta este punto, mis amados hermanos, en el verso 22. Verso 23. Y se acercó Abraham y dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? Observen, va caminando Abraham justo con estos tres hombres. Ahora estos tres hombres van en dirección hacia Sodoma y hacia Gomorra, pero dice la palabra, pero Abraham estaba aún delante de Adonai. Dejemos nuestro texto aquí y yo les invito, mis amados hermanos, para que ustedes vayan capítulo 18, punto a punto, verso a verso, lean el texto. Por favor, identifique dónde hay un plural, identifique dónde está el singular, identifique dónde está Adonai, identifique dónde están estos hombres que visitan a Abraham, identifique su condición de ángeles, de malach, de malachín, de seres celestiales. Identifíquelo, porque el texto no lo indica, pero usted tiene que leerlo muy minuciosamente. Les recomiendo, por favor, puntos, punto y coma, haga la entonación, haga el alto correspondiente y verá cómo la lectura de este texto nos definirá con absoluta claridad dónde está Dios, dónde aparece Adonai, dónde le habla y qué pasó particularmente con estos ángeles. Nuestro tema continuará, por supuesto, en el día de mañana. Continuaremos con la lectura, entraremos un poco más en detalle en cada uno de los versos y veremos lo apasionante y extraordinario que es esta historia del encinar de Manré y cómo Adonai se presenta precisamente con Abraham y cómo incluso Sara puede escuchar la promesa que Dios le entrega a el patriarca. Mis amados, su hermano Pastor Roberto Alfaro les saluda. Muchísimas gracias por acompañarnos y mañana les espero nuevamente para que continuemos en nuestro estudio para nuestra semana de Vayera.
y le apareció. Bendiciones para todos. Shalom, shalom. Muchísimas gracias.